mundo. Hoy les traigo una historia perturbadora y escalofriante que circula por internet, el experimento ruso del sueño. Pero antes de entrar en detalles, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué creen que pasaría si alguien los mantuviera despiertos sin dejarlos dormir por días o incluso semanas? ¿Enloquecerían? ¿Empezarían a ver cosas que no están ahí? Hoy vamos a explorar una de las leyendas urbanas más inquietantes sobre los límites del cuerpo y la mente humana. Para entender bien esta historia, primero debemos situarnos en la época en la que supuestamente ocurrió. Se dice que el experimento ruso del sueño se llevó a cabo en la Unión Soviética en la década de 1940, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética era conocida por realizar experimentos extremos y secretos con el fin de avanzar en la ciencia, la medicina y, por supuesto, en técnicas militares. En este ambiente lleno de misterio, donde las ciencias humanas y médicas se mezclaban con ideas revolucionarias y no siempre éticas, surgieron rumores sobre experimentos perturbadores. Esta atmósfera de misterio y el secretismo de la Unión Soviética hicieron que muchas historias como esta ganaran fuerza y fueran aceptadas por una gran cantidad de personas que pensaban que algo así bien podría haber pasado. Se dice que en la década de los años 40, en la Unión Soviética, un grupo de científicos y militares llevaron a cabo un experimento psicológico extremo con el objetivo de estudiar los efectos de la privación prolongada del sueño. Este experimento pretendía encontrar la forma de mantener a los soldados despiertos durante largos periodos de tiempo para que pudieran desempeñarse mejor en situaciones de guerra. Para este propósito, se seleccionaron 5 sujetos de prueba, prisioneros de guerra considerados enemigos del Estado. Los prisioneros aceptaron participar con la promesa de que, si lograban permanecer despiertos durante 30 días sin perder la cordura, serían liberados. Los sujetos fueron aislados en una habitación sellada y constantemente monitoreados por cámaras y micrófonos. En el aire de la habitación se introdujo un gas experimental diseñado para inhibir el sueño. Este gas mantenía a los prisioneros en un estado de vigilia continua, impidiéndoles dormir. Durante los primeros días, los prisioneros parecían normales, aunque un poco ansiosos. Hablaban entre ellos sobre sus experiencias y sueños de libertad, y sus conversaciones eran monitoreadas por los científicos en otra sala, quienes registraban todo lo que ocurría dentro de la cámara. La tensión crecía a medida que los días avanzaban, pero hasta entonces no había indicios de cambios extremos. Al 5.º día comenzaron a surgir los primeros signos de estrés psicológico. Los prisioneros mostraban episodios de paranoia y actitudes cada vez más inestables. Sus conversaciones se volvían cada vez más oscuras y empezaron a mostrarse desconfiados entre sí. Uno de ellos incluso comenzó a murmurar cosas extrañas sobre el propósito del experimento y la presencia del gas en la habitación. Aunque los científicos podían notar el cambio en los prisioneros, continuaron observando sin intervenir, deseosos de ver hasta dónde podían llegar los efectos de la privación de sueño. Para el 9.º día, las cosas comenzaron a ponerse aún más perturbadoras. Uno de los prisioneros, en un ataque de locura, comenzó a gritar con una fuerza sobrehumana. Su grito fue tan intenso y prolongado que terminó desgarrándose las cuerdas vocales. Inexplicablemente, los otros prisioneros no reaccionaron ante los gritos. Permanecieron en silencio, como si no escucharan lo que estaba sucediendo, y continuaron susurros inaudibles frente a los micrófonos. La cámara registraba susurros incesantes, pero no se podía distinguir lo que decían. Pronto, otro de los prisioneros comenzó a gritar de la misma manera. Los 2 prisioneros que gritaban parecían estar en un estado de histeria incontrolable. Los otros 3 se mantenían en silencio, inmóviles, susurrando o mirando fijamente hacia las paredes de la cámara. Los gritos se detuvieron de repente y el ambiente en la cámara se sumió en un silencio absoluto, un silencio que no parecía natural. Los científicos se sorprendieron y no podían entender cómo, de un momento a otro, los gritos cesaron tan repentinamente. Después del 10.º día, los prisioneros que aún estaban conscientes comenzaron a desgarrar los libros que les habían dejado en la habitación, arrancando las páginas y cubriendo con ellas las ventanas de observación. También empezaron a cubrir las cámaras y micrófonos con las páginas, y una vez que los dispositivos quedaron inutilizados, el laboratorio se quedó completamente sin contacto visual ni auditivo con los sujetos de prueba. A pesar de que no podían ver ni escuchar lo que ocurría en la habitación, los científicos continuaron suministrando el gas para impedir que los prisioneros cayeran en sueño profundo. Los días pasaron y después del día 15 decidieron tomar medidas y abrir la cámara por miedo a lo que podrían encontrar dentro. Cuando los científicos abrieron la puerta de la cámara, la escena que encontraron dentro fue espeluznante. 4 de los 5 prisioneros estaban vivos, pero en condiciones inimaginables. Sus cuerpos estaban gravemente mutilados. Habían arrancado grandes trozos de su propia piel y músculos. Aparentemente, muchos de ellos habían extraído sus propios órganos abdominales y los colocaban en el suelo de la habitación. Junto a ellos,
en una especie de ritual que no tenía sentido. Los prisioneros seguían conscientes y parecían ignorar completamente el dolor que deberían haber sentido. Incluso algunos de ellos estaban comiendo pedazos de su propia carne. Los científicos y los soldados que acompañaban el experimento quedaron atónitos. Los prisioneros mostraban una fuerza extrema y, a pesar de sus terribles heridas, seguían activos y conscientes. Cuando los médicos intentaron sacar a los prisioneros de la cámara, estos gritaron con todas sus fuerzas, rogando por no ser retirados. «¡No nos saquen de aquí! ¡No queremos dormir!», gritaban una y otra vez. Era evidente que lo único que querían era continuar despiertos, a toda costa, sin importar las consecuencias. Otro prisionero, al ser sedado, siguió gritando y luchando con fuerza sobrehumana, demandando que le dieran más gas. Incluso cuando se le administró una dosis de morfina 10 veces mayor a la normal, el sujeto seguía gritando con desesperación. Sus últimas palabras antes de morir fueron: «¡Más!». Los 3 prisioneros restantes fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos, aún con las cuerdas vocales intactas, pedían incansablemente el gas. No querían dormir en ninguna circunstancia. Las enfermeras que los atendían estaban aterradas, pues cada vez que hacían contacto visual con los prisioneros, estos les devolvían una sonrisa siniestra y perturbadora. Uno de los prisioneros, mientras era sometido a una cirugía para reimplantar sus órganos, logró comunicar algo al cirujano. No le habían administrado anestesia y sus palabras eran claras y escalofriantes: «Sigue cortando». Los otros 2 prisioneros, que también fueron llevados a cirugía, se mostraban imposibles de controlar. Soltaban carcajadas incesantes, perturbadoras, mientras insistían en que querían el gas a toda costa. Los investigadores, desconcertados, decidieron interrogar a los sobrevivientes para entender sus motivaciones. Querían saber por qué se habían mutilado de esa manera y por qué rogaban tanto por el gas. La respuesta fue tan simple como inquietante: «Debo mantenerme despierto». Sin saber cómo proceder, los investigadores decidieron devolver a los 3 supervivientes a la cámara de aislamiento. A pesar de que el experimento había fracasado en su objetivo, querían ver qué sucedía si volvían a administrarles el gas. Siguiendo las instrucciones de un exoficial de la KGB, reiniciaron el suministro de gas y, para sorpresa de todos, los sujetos se tranquilizaron inmediatamente. Sin embargo, en las lecturas de sus monitores cerebrales se observó algo extraño. Sus cerebros parecían apagarse y reactivarse en intervalos irregulares, como si estuvieran en un estado de vida y muerte alternante. Uno de los prisioneros se recostó en la cama, cerró los ojos y, en el mismo instante, murió. Ante esto, 3 investigadores decidieron ingresar nuevamente a la cámara. Uno de ellos se armó de valor y les hizo una pregunta directa a los 2 sujetos restantes: «¿Qué son ustedes? Debo saberlo». Uno de los prisioneros lo miró con una sonrisa macabra y le respondió: «¿Tan pronto te has olvidado? Nosotros somos ustedes. Somos la locura que recorre sus venas y suplica ser liberada. Somos eso de lo que ustedes huyen cuando cada noche se esconden bajo las sábanas. Somos lo que reprimes, aquello que intentas silenciar cuando cierras los ojos al dormir». El investigador quedó paralizado por el miedo, pero, de alguna forma, logró sacar su arma y disparar al sujeto directamente en el corazón. Mientras agonizaba, el prisionero solo alcanzó a murmurar: «Casi libre». Bueno, ahora que conocemos la historia, hagamos una pausa y pensemos: ¿es posible que algo así haya ocurrido realmente? La verdad es que esta historia surgió como una creepypasta, es decir, una historia ficticia compartida en internet para asustar o entretener. El experimento ruso del sueño fue publicado por primera vez en un foro en 2010 y desde entonces se ha convertido en una leyenda urbana muy popular. Aunque algunos aseguran que podría haber ocurrido algo similar en los laboratorios secretos soviéticos, hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia que respalde esta historia. Ningún documento oficial ni testimonio ha salido a la luz que confirme su existencia. Así termina la historia del experimento ruso del sueño, una leyenda que nos deja con más preguntas que respuestas. Nos hace pensar en los límites de la mente humana, en los secretos oscuros que podríamos albergar dentro de nosotros mismos y que solo emergen en condiciones extremas. Quizás esta historia no sea más que una fantasía macabra, pero también es un recordatorio de que, a veces, el enemigo más aterrador no es externo, sino esa parte de nosotros mismos que evitamos confrontar. La mente humana es un laberinto,
Y el sueño es el umbral que nos permite mantener la razón intacta. ¿Qué ocurriría si cruzamos ese límite y dejamos de descansar? ¿Qué aspectos de nuestra psique cobrarían vida si se les diera rienda suelta? ¿Hasta dónde podríamos soportar el abismo sin caer en él? Tal vez, en el fondo, el experimento no sea más que un reflejo de nuestro miedo más profundo, el de mirarnos al espejo y descubrir lo que realmente somos. Porque cuando llega la noche y cerramos los ojos, no solo descansamos, también contenemos aquello que no podemos permitirnos liberar. Gracias por acompañarme en esta historia perturbadora. No olviden que, en ocasiones, los verdaderos monstruos no están bajo la cama, sino dentro de nosotros. Nos vemos en el próximo video, si es que pueden dormir esta noche.